Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Ya ven por qué no grabo con este, ¿no? Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal de Trispic. Hoy estamos aquí en un nuevo episodio en Hablemos de Autismo, una vez más con mi esposo Josué Monterola. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, una nueva oportunidad para hablar sobre el autismo y aquí estamos para contestar todas sus preguntas. Y bueno, el primer episodio lo grabamos el 2 de abril, prometimos tratar de ser constante, pero bueno, surgieron algunos detalles, en Ecuador empiezan las clases, además de eso tuvimos también la visita de mi suegra y algunos otros contratiempos que no nos permitieron grabar o seguir una secuencia, pero sin embargo, estamos aquí. Y bueno, en esta oportunidad, ¿qué vamos a hacer? A contestar algunas preguntas de los usuarios, en este caso tenemos una pregunta de Tejimundo y dice así: ¿cómo fue el desarrollo psicomotriz y en qué momento se dieron cuenta de que algo no iba bien? ¿Quién le dijo por primera vez lo que estaba pasando? ¿Un pediatra o yo lo había investigado por su cuenta? Bueno, en este caso nosotros, como ya tenemos nuestra primera niña, hicimos las comparaciones en sus primeros meses de desarrollo y nos dimos cuenta que algo estaba pasando. Y también cuando la llevamos al pediatra, ellos tenían un pediatra ya exclusivo para ellas, entonces hizo una advertencia y nos hizo una serie de informes para llevarlo a unos especialistas. Aquí mi esposa le va a mostrar algo que él nos mostró en ese momento. Este es una, bueno, vamos a ver si se ve ahí, esto es una, ¿cómo se dice? Una estadística o Habla de crecimiento. una tabla de crecimiento, donde pues ahí se puede ver, esta es la tabla de crecimiento para niñas, en este caso es del peso, pero también está de la estatura, desde 0 a 2 años, y ellos tienen que estar dentro de un rango, yo se los voy a poner de todas maneras en la publicación, ellos tienen que estar dentro de un rango, es decir, no pueden estar ni sobre la línea ni debajo de la línea, siempre que estén dentro de la línea no hay problemas, así estén en la parte de la línea de abajo o en la parte de la línea de arriba, no hay ningún problema, pero Amelie siempre estaba en peso y en estatura por debajo de la línea y a veces era muy por debajo. Entonces esto definitivamente era lo que le llamaba la atención al médico o era una llamada de alerta, como le dicen ellos, y fue lo que hizo o lo llevó a él a que nos advirtiera de que teníamos que llevar a Amelie con un especialista, en este caso con una endocrinóloga. Cada vez que nosotros íbamos a una consulta médica pediatra, él nos hacía el mismo informe y él no los hacía, él una vez nos dijo, no porque él quisiera obligarnos a llevarla o no porque él no supiera que nosotros en ese momento por la situación país no podíamos llevar a Meli al médico o a ese especialista, sino porque él como médico profesional, él tenía que constar en sus actas y en el historial médico de Meli que él nos hacía el informe y que definitivamente él sí estaba dándose cuenta de que algo no estaba bien con el desarrollo de Amelie y que nosotros como padres pues teníamos que llevarlo. Otra cosa era que nosotros económicamente en ese momento no podíamos. Y además de eso había una sola endocrinóloga en la ciudad que era bastante costosa, por cierto, y era bien difícil conseguir una cita con ella. Incluso hoy en día, hasta la fecha, Yameli tiene 7 años y Yameli jamás la ha visto un endocrinólogo. Jamás. Justamente es el único médico, es el médico, el primer especialista que la Que nos recomendó el mandaron. pediatra y es justamente la única o el único especialista que ella no la ha visto y no ha sido porque no hemos querido, sino porque actualmente donde estamos tampoco hay un endocrinólogo pediatra. Incluso el genetista, ella ha tenido algunas situaciones con el genetista que cuando al fin el genetista la ve, entonces el genetista se cambia de hospital y así está. Entonces cuando vamos al otro hospital y por fin la vuelve a ver, entonces se vuelve a cambiar de hospital. Entonces ya nos ha pasado desde que ella tiene 3 años, que fue la primera vez que el genetista la vio, solo la ha podido ver 2 veces y ha sido justo por eso. Entonces no ha sido por algo que nosotros no hemos querido, sino por algo que se ha escapado de nuestras manos. Bueno, en fin, eso sería una de las respuestas a esta pregunta. Sí nos fuimos dando cuenta poco a poco de que algo pasaba con ella, incluso en comportamientos, en actitudes que hacía mi hija mayor, que ella no hacía, incluso en un momento ella llegó a aplaudir,
pero ya después eso se le olvidó, no lo volvió a hacer, a diferencia de nuestra hija mayor, que una vez que aprendió a aplaudir, ya como que no lo olvidó nunca. Claro, y eso no era por nosotros comparar, o sea, porque dicen que es malo comparar a los niños y no era por comparar de esa forma, hacer comparaciones entre ellas como, mira, tu hermana sí lo hace y tú no, sino por la parte del desarrollo. Todos los niños vienen como con un patrón, o sea, ellos tienen una etapa de desarrollo para cada cosa, hacen esta etapa gaten, esta etapa aplauden, como dice Josué, y ella pues en esa etapa aprendió más tarde a aplaudir y después de un tiempo dejó de aplaudir y fue como que si ella nunca le hubiéramos enseñado a aplaudir, o sea, era como que ella no sabía qué era eso. Entonces, todas esas cosas nos llamaron la atención. Bien, tenemos otra pregunta de otra usuaria, Audiarmis. ¿Cómo se enteraron de que su hija tenía autismo? ¿Hubo sospecha? ¿Cómo lo vivieron? Bien, de enterarnos, Fueron 5 años no, cuando nos dieron el diagnóstico. sí, no fue inmediatamente, pasaron, como dijo mi esposa, 5 años. Los primeros años sí fueron de muchas dudas, de muchas incertidumbres. Este, cuando emigramos para Ecuador, donde estamos actualmente, empezamos otro tipo de exámenes, ya fueron avanzando un poco más rápido en lo que fue el diagnóstico, pero no fue sino hasta los 5 años donde se podía dar un diagnóstico definido. Claro, y por lo menos nosotros sí sospechábamos, en mi caso, yo siempre le decía a mi esposo, porque bueno, yo hace muchos años di clases para escuela, o sea, di clases durante un año y a mí me tocó trabajar con niños autistas. Además de eso, yo tenía un sobrino, o tengo mejor dicho, un sobrino, que él es Asperger y es muy distinto que Amelie él por su síndrome, porque el síndrome de Asperger es todo lo contrario al síndrome de Kanner, que es lo que tiene Amelie, y él habla y todo lo demás. Pero ya yo venía como con algunas sospechas de que probablemente pudiera ser eso y como a los 2 años ella le hicieron una resonancia magnética donde sale que ella tiene un quíster en su lado izquierdo, pero este quíster no es maligno ni nada, ni es operable. Entonces ya sabíamos y ya nos habían dicho que ella tenía déficit de atención, ¿no? Ujú. TDAH creo, déficit de atención e hiperactividad. Y bueno, también nos dimos cuenta que Amelie es no verbal porque ella obviamente no habla. Y hasta ahora las únicas palabras que dice es mamá, ha dicho papá, también ha dicho, una vez creo que te dijo agua, ¿no? Ah, bueno. Y también ha dicho la palabra pan, pero ella la que no se le olvida es la palabra mamá, pero ella le dice mamá, no solamente a mí, sino que también le dice mamá a Josué, porque bueno, ella es muy con su papá, pero también ella le dice mamá a las personas que ella le tiene como afecto. O sea, las personas que ella quiere, como sus abuelitos, sus tíos, ella le dice mamá. Entonces, si hubieron algunas sospechas, obvio, porque Amelia antes no decía absolutamente nada, ni siquiera balbuceaba. Era raro que lo hicieran, demasiado raro. Y esas fueron las sospechas y bueno, cuando nos enteramos fue a través de ese diagnóstico, obviamente que confirmó después de algunas evaluaciones, no solamente físicas y visuales, sino también a través de test, ¿es que se dice? Sí. Que tuvimos que llenar y bastantes consultas médicas. Recordamos que, me recuerdo que en una ocasión le hicieron una prueba auditiva porque nosotros llegamos a pensar de que ella podría No escucha. no escuchar, por eso era que no hablaba, pero en su prueba auditiva ella salió bien y bueno, y ahí descartamos eso de que no escuchaba, y por eso no hablaba. Incluso ella bailaba, porque ella sí de pequeña tenía algo que era que ella vio muchas veces y le gustaba y se reía justamente como que se entendía la película de Charlie Brown, ¿te De Charlie acuerdas? Brown, sí. Ella le gustaba muchísimo y la veía mucho, o sea, ella la veía, ella se reía con esa película, era como que cuando ellos hacían algo gracioso, ella se reía, a nosotros nos da mucha gracia porque ella era una bebita, ella estaba siempre en su porta bebé y la veía. Y también ella veía una comiquita que era como de unos 5 niños, ¿te acuerdas? Unos calvitos, Sí, 5 bebés, no me acuerdo cómo se llamaba eso, ellos bailaban y cantaban. sí, ese sí, ya recordé. Y ella bailaba, o sea, ya iba también como que el ritmo. Entonces yo le decía, siempre no creo que ella sea sorda porque ella baila, o sea, ella reacciona a los sonidos. Y algo que también que es curioso en ella es que ella no tiene eso de problemas auditivos, como decía Josué, de que ella le afecta el sonido fuerte ni nada por el estilo, no. Ujú. Ella
totalmente tolerable. Incluso cuando Josué ha cantado, ella ha estado en ensayos con nosotros y ha estado hasta el lado de la corneta mientras Josué canta y ella se queda dormida sin ningún problema. Bueno, en ese aspecto ya lo hemos descartado. Y bueno, hubo sospecha, siempre hubo sospecha, pero bueno, como le dijimos, hasta los 5 años fue que pudimos tener un diagnóstico definido. ¿Cómo lo vivimos? Bueno, fueron momentos, y son momentos de mucha incertidumbre. Hay momentos de mucho estrés con referente a lo que es terapia, lo que es llevarla a un sitio, a La otro. empatía de algunos Sí. especialistas Este, esta pregunta de cómo lo vivimos todavía lo seguimos viviendo. experimentando porque a medida que pasan los años ya es otra etapa que ella va viviendo, nosotros estamos viviendo otra etapa diferente. O quizás ella se refiere a vivimos en el momento en que nos dieron el resultado. Ah, bueno, también. Yo creo que nosotros estábamos como que ya nos veníamos haciendo la idea que nos iban a decir que sí, efectivamente Amelie tenía autismo, porque desde los 2 años allá la había otra psicóloga y ya nos había dicho que sí, pero no sabíamos el tipo de síndrome y también no sabíamos que otras cosas. En mi caso, yo debo confesar que yo quedé inconforme con el resultado médico y yo justamente en estos días le dije a uno de los especialistas que la atiende, el terapeuta, el ahorita jefe de rehabilitación, que me gustaría que la psicóloga y la neuróloga la vuelvan a revisar, porque yo creo que Amelia ha avanzado muchísimo, ha cambiado muchísimas cosas en estos 3 años, que ella tiene su diagnóstico casi 3 años, porque en septiembre cumple 8, y realmente yo nunca quedé satisfecha porque lo único que a mí me cuadra con ese diagnóstico es que ahí dice que Kanner son los niños que no hablan. Y es lo único que Amelie tiene, que no es hablante, no es verbal, perdón. Y yo he visto otros niños que también tienen ese mismo síndrome y sí se parecen un poco como Amelie, pero son bastante distintos. No dicen nada, ni una palabra, nada, nunca. Sí, en este caso del diagnóstico yo también porque ellos dan una serie de informes donde nosotros como padres tenemos que llenarlo y de ahí ellos sacan como una conclusión, porque pasa una serie ese diagnóstico pasa por una serie de doctores, como los que son psicólogos, Neurólogo, genetistas, neurólogos, fisiatra. fisiatra. Entonces todo eso es una evaluación que ellos reúnen en conjunto para llegar a una conclusión. Y por último, bueno, también nosotros las preguntas que nos hicieron en ese informe, con referente a todo lo que ella vivió en cada etapa de su vida, en los primeros meses, en los primeros años, en el segundo año y así Desde sucesivamente. que estaba en el vientre incluso, Sí. preguntan desde cómo fue, si fue deseada, si no fue deseada, planificada, no planificada, cómo fue el embarazo, todas las cosas. Y también hay cosas que uno se le olvidan como padre, por lo menos de Claro. los primeros años, hasta que ya tiene 5, imagínate. ¿Cuándo fue la primera vez que Amelie tomó agua, ejemplo? ¿Cuándo fue la primera vez que tomó agua? Entonces nosotros nos empezamos a preguntar y tratar de recordar entre los dos algunas cosas como media locas que también había en el test, ¿no? Sí, fue bastante, bueno, los primeros años de vida fueron bastante complicados recordar algunas cosas, pero bueno, ahí fuimos respondiendo esas preguntas. Y también pues vamos buscando siempre como unas alternativas, otras cosas que hacer. Y también algo que quisiera decir es que nosotros no es que nos negamos al hecho de que Amelie tenga autismo. No es negación, porque a veces también es eso. No, no estoy de acuerdo con los resultados porque es negación. No, nosotros ya lo veníamos asimilando y tratando por las cosas que le dije y las sospechas que teníamos, pero no quedé completamente conforme con los resultados y sí es algo que debo decir. Lo que sí o sea, mi esposa y yo hablamos que esa resonancia que le hicieron en su cabecita y sale Que es un como un quiste, espacio. un espacio vacío que ella tiene en esa parte del cerebro. Eso sí puede afectar lo que es el habla y su conducta. Ujú. Y incluso su conducta está mejor, ya no es tan hiperactiva como lo era cuando desde como los 3 a los 5 años, que fue Sí, una ahorita es locura más tranquila. total, una locura total. Y cuando les digo locura total era que Amelie no se quedaba quieta en ningún momento, o sea, ni siquiera dormida porque sufría de crisis de trastorno del sueño.
y fue un tiempo bastante Sí. fuerte para nosotros. Recuerdo que le mandaron medicación para que durmiera. Sí, y no funcionó. Era tan hiperactiva que nosotros, ¿verdad? El médico nos decía, pero póngale en más gotas y más temprano. Y que nosotros odiamos ese medicamento. Era un medicamento natural, no invasivo, pero igual lo odiamos. Fue lo único que alguna vez le mandaron y se lo quitaron. Sí, no, no duramos mucho tiempo con él. No Creo que resultó. menos de un mes que lo utilizamos. Ujú. Yo creo, nosotros a veces la llevamos incluso más seguido al parque porque no había pandemia, para ver si se agotaba y quemaba toda la energía por allí, que va, llegábamos cansadísimos nosotros y ella todavía full energía, que era como que si le diéramos, no sé, todas las barras existentes de chocolates en el Sí. mundo. Ahorita es diferente porque ella es la primera que se duerme y duerme toda su noche. Tranquila, Duerme tiene toda una su noche rutina. tranquila. A las 9 de la noche ella ya está dormida y a las 6:30, 7 de la mañana ya está despierta. Eso sí, sin que duerma en el día, porque si duerme en el día, su rutina se altera. Claro, si ella se duerme, por lo menos a veces el día está como aburrido, así le digo yo cuando está nublado o algo, y ella a veces nada, se duerme porque está aburrido, no está haciendo nada, por lo general las veces que también quizás fue a terapia toda la mañana y llegó cansada, entonces ella se queda dormida, pero yo la dejo que duerma, pero media hora, no más, porque yo sé que si yo la dejo dormir media hora, ella se va a dormir a las 9:30, 9:20, 9:30 de la noche, máximo 10, pero si yo la dejo dormir una hora, se va a dormir más tarde. Incluso ahorita de qué hora es aquí en Ecuador, 11:56. 11:56 de la noche estamos grabando este video porque ya los babies están dormidos y el que más tarde se duerme es Joaquín. Ok. Entonces tenemos que esperar por él, no por ella. Bueno, estas fueron las dos preguntas que me hicieron estos dos usuarios. Espero que hayan sido contestadas y que despejen todas sus dudas. Así que nos vemos en un próximo episodio de Hablemos de Autismo. Chao.